pero tenemos que tener en cuenta que, desde mi punto de vista, cuando quieras trabajar la técnica con un levantador, para mí, primero va a explicarle el problema. Una vez se lo explicamos, si vemos que con eso no ha habido ningún resultado, que hay veces que pasa y es totalmente lógico, empezamos con las variantes, empezamos con los protocolos. Y muy importante es explicarle el porqué de esas dos cosas. Si no, realmente te aseguro que va a ser como si le programas cualquier otra cosa. Para buen equipo, bienvenido a otro vídeo más. En este caso, un vídeo en el que, bueno, estoy al aire libre hablando un poco porque estoy ahora mismo, no estoy en mi casa, estoy teniendo un verano un poco complicado en este aspecto. Y también quería aprovechar este pequeño momento en el que simplemente hago un breve inciso de que probablemente a lo largo de este verano, hasta septiembre, seguramente esté haciendo vídeos un poco más sencillos, los que seguramente no habrá un gran nivel de edición. Espero que lo entendáis, porque al final no me da más para más la vida. Y seguramente cuando vuelva a septiembre intentaré dar un pequeño salto de calidad en ciertos aspectos. Me gustaría comprarme una cámara, hacer una especie de setup para también poder explicar un poquito todo de una manera bueno, más sencilla y que podáis entenderlo sin yo tener que estar haciendo presentaciones de Canva súper complejas, que la verdad, quiera o no, me quitan mucho, pero que mucho tiempo. Y bueno, creo que quizás con una pizarra detrás sería más sencillo para mí y quizás incluso para vosotros. Así que, dicho esto, empiezo a hablar de lo que viene a ser el tema, y es básicamente un poquito de técnica, hablando sobre lo que es los fundamentos técnicos y qué es lo que hace a una técnica óptima. Para esto voy a ayudarme de, bueno, pequeñas capturas de lo que viene siendo algunos de mis apuntes que tengo yo apuntados bueno, de distintas clases, y estoy cogiendo unos apuntes en específico de una clase que dio Brad Coulthard. La verdad, una de las clases que más me ha gustado en el momento que la vi, que se llamaba bueno, What the Fuck is Technique, en uno de los seminarios que hizo, y la verdad que me gustó bastante, y creo que eso marcó en su momento un antes y un después, no solo para mí, sino para muchos otros entrenadores, que bueno, que cogieron estas bases que muchas veces se ha hablado, yo también lo he hablado muchas veces en el canal, pero quería hacer un vídeo específico de lo que en sí es una técnica óptima. Y una técnica óptima, básicamente, tiene tres cosas como tal, ¿no? Podríamos decir que el cumplimiento de los estándares, es decir, tienen que trabajar bajo el reglamento técnico de lo que sea, ¿no? En sentadilla bajar lo suficiente, junto a otro tipo de cosas, lo mismo en la banca y lo mismo en peso muerto. Una vez cumple ese pilar fundamental, que es básicamente cumplir el reglamento y estar bajo lo que se supone que es apto en competición, pasaremos al segundo paso, y es básicamente tener un buen balance del centro de masa sobre la base de sustentación. Esto será diferente en cada movimiento. En sentadilla, en banca y en peso muerto será diferente ligeramente. Por ejemplo, en sentadilla podríamos decir que la base de sustentación está exactamente en el midfoot, mientras que realmente en el peso muerto no tanto, porque al final tener la barra ligeramente por delante, la base de sustentación como tal estaría ligeramente un pelín por detrás, y ahí sería como entre comillas donde tendrías que estar el balance, ¿no? Para encontrar junto el punto perfecto. Luego también pasaríamos a la última parte, que sería como ya una vez tenemos ese reglamento, estamos trabajando bajo el reglamento y estamos también teniendo un buen balance del centro de masa, pasaríamos a lo que viene a ser lo que podríamos llamar no tener fugas técnicas. Es decir, ya sería como entrar en los pequeños detalles que hacen tu movimiento más o menos eficiente. Pero realmente, si tienes un buen balance de centro de masa, seguramente tenga un buen bar path, tenga bueno, a priori ya tendrías como el 80% del trabajo hecho. A partir de ahí pasaremos del 80%, que bueno, si tendríamos un 8/10. Si quieres tener un 10/10, esto es como los exámenes de matemáticas, ¿no? Cuando te dicen, bueno, es fácil, bueno, es fácil. Aprobar es fácil, sacar un día es difícil, ¿no? Lo mismo justo en esto de la técnica. Aquí es donde entran los pequeños detalles, las pequeñas sutilezas que, si sigues cumpliendo el resto de las cosas, perfecto. Pero, por ejemplo, en la banca puedes tener un buen balance de centro de masa, pues está bajo los reglamentos, pero puede ser que tu óptima técnica o que tu técnica puede ser un pelín más eficiente si tocas una pequeña cosa, como puede ser cómo hacer el rack, o por ejemplo la rotación externa e interna del hombro, o la flexo-extensión de la muñeca. Puedes tocar distintas cosas, pero entendiendo siempre que tienes que estar bajo reglamento y que tienes que tener un buen balance, tienes que tener un buen equilibrio en el sistema, ¿no? Yo muchas veces hablo del sistema cuerpo barra o mm, atleta barra. Si no tienes un buen equilibrio en ese sistema, da igual el aspecto técnico que hagas, que probablemente siempre va a tener una fuga técnica mucho más gorda. Entendiéndolo como, imaginaos que yo tengo aquí un café, yo tengo el café y, pues bueno, una fuga técnica gorda sería, como te digo, no tener un buen balance, un buen equilibrio. En ese caso se estaría cayendo un buen trozo de café, el cual, pues bueno, obviamente queremos seguir viendo nuestro café, ¿no? Lo mismo, pero, pero ocurriría en menor escala, pues si tenemos una fuga técnica más pequeña, o puede ser, a lo mejor, bueno, en banca a lo mejor que tiene una fuga técnica de que, por lo que sea, en la rack se te complica mucho, X cosa, bueno, es una fuga técnica pequeñita. Ahora, si tienes un muy mal equilibrio en el sistema cuerpo barra, pues bueno, ahí esa fuga técnica va a ser mucho más gorda y por ende perdería más café, que es básicamente, entre comillas, el rendimiento, ¿no? Para esto, pasando a un poquito la explicación, y voy a hacer un pelín más de zoom para que podáis leerlo con más claridad. Dejamos un momento. Eh,
Aquí os pongo también, entre comillas, como digo, lo que viene siendo los tres estándares principales, las tres cositas que tienes que tener en cuenta para cualquier tipo de técnica. Aquí podría entrar en algún caso práctico. Si os gusta este tipo de vídeos, seguramente hago algún caso práctico en la parte de analizando leads, que bueno, que la verdad me gustó bastante, pero simplemente yendo como una especie de guión de, vale, esta persona cumple estándares, esta persona tiene un buen centro de masa y esta persona, pues a nivel de producción de fuerza, tiene X fuga, y para que veáis que realmente puede hacerlo más o menos sistemático, porque el problema de analizar técnicas es que muchas veces si no tienes claro lo que quieres, puede ser que vaya a ciertas ambigüedades, simplemente de cues, y tenemos que tener en cuenta que realmente es muy sencillo. Cuando yo analizo una técnica, primero, lo primero que busco es, vale, estándares. Una vez tenemos los estándares, pasamos a la segunda parte del guión, que sería, pues como digo, un buen balance del centro de masa, en sentadilla, banca o peso muerto, y luego pasaríamos a lo que viene siendo ya las fugas técnicas, esas pequeñas cositas. Pero muchas veces entrenadores, se suelen ver entrenadores que se fijan justo en la última parte, en las fugas técnicas, cuando realmente a lo mejor tiene otros problemas que de raíz que son mucho más importantes y que si lo arreglaría, pues ya tendría bastante mejor técnica en lugar de tocar una sutileza, como digo, pues una flexión tensión de muñeca, rotación interna externa del hombro, cuando a lo mejor el problema no es ese, sino que a lo mejor el problema de esa persona es que no sabe hacer bien leg drive o que no sabe hacer alguna fuga técnica más gorda. Dicho esto, paso a algunas aplicaciones de casos prácticos que están muy sencillos. Y esto, por ejemplo, pongo un caso de personas que a lo mejor tienen ciertos problemas de a partir de cierto porcentaje de carga. Imaginaos que esta persona en sentadilla no sabe manejar el centro de masa justo abajo en sentadilla. Pues, ¿qué protocolos podríamos utilizar con esa persona? Bueno, pues podríamos utilizar ciertos protocolos en los que, a lo mejor, por ejemplo, imaginaos que esa persona está utilizando esa persona un 4x6 RP6 como día primario. Vamos a poner ese día primario como ejemplo, ¿no? Si está teniendo muchos problemas, a lo mejor cuando ya empieza a hacer un por 3 pesado, un por 2 pesado, un por 1 pesado, quizás pueda utilizar ese 4x6. Y justo antes de ese 4x6 o de un 3x6, puede meterle un trabajo en el que toque un porcentaje de carga elevado, de manera que recurrentemente estaría tocando ese porcentaje de carga que le está generando problemas. Si tú, por ejemplo, tienes problemas a partir del 90% del RM y solo toca el 90% del RM dos veces al año, es normal que a lo mejor pues no lo soluciones. ¿Por qué? Porque al final lo tocas de muy vez en cuando y las soluciones que le generan a lo mejor son un porcentaje de trabajo muy ligero. Por eso también sería interesante que a lo mejor no solo trabaje al 60, 70, 80% del RM, sino que, oye, veo que a partir de tal porcentaje del RM esta persona tiene muchos problemas. Vale, pues intentar poner ligeramente ese porcentaje recurrentemente para que se acostumbre. Me imagino mi caso, por ejemplo, yo antes era una persona que tenía un muy mal manejo del centro de masa. ¿Qué hice en su momento cuando estaba trabajando con River? Pues justo lo que hacíamos era básicamente me metía un pause de squat por uno RP 5 o 6 antes de mi trabajo de volumen de un día secundario. Eso hacía que prácticamente todos los días tenía yo un porcentaje elevado y me acostumbraba a tocar ese porcentaje, cada vez me daba menos nervios, cada vez aprendí a hacerlo más justo con un protocolo que atacaba ese punto débil y justo también con una variante, como voy a comentar ahora, que me hace ser más consciente de, oye, estoy haciendo la pausa, estoy muy adelante, estoy muy retrasado del centro de masa, o sea, de la base de sustentación y te vas dando cuenta. Así que cuando queréis trabajar con una persona, algún aspecto técnico, como tal, yo os diría que tendríais que utilizar, número uno, protocolo, dos, bueno, número uno, protocolo y variantes, serían en el mismo nivel, y número dos, cues, es decir, directrices técnicas, foco atencional justo a eso. Me explico, muchas veces decimos, vale, tengo problemas del centro de masa, vale. Hay veces que simplemente diciéndole, oye, ten cuidado, quiero que le explique el midfoot, le explicas tres cositas, lo arreglas. Pero hay veces que no. En ese caso no me guiaría solo y únicamente por cues y por directrices técnicas, sino que utilizaría alguna variante, le explicaría por qué estamos utilizando esta variante, para que esa persona sea consciente de qué es lo que queremos con esa variante. Queremos trabajar el balance de centro de masa justo abajo, porque tal cual esa persona vaya a cada entrenamiento con cierto nivel de foco intencional de qué es lo que queremos trabajar. Aparte, si eso lo acompaña con una buena selección de protocolos que le ayude a trabajar X o Y cosas, seguramente será más eficiente diciéndole, oye, pues lleva la rodilla más hacia adelante, lleva la cadera más hacia atrás. ¿Hay casos que son eficientes? Sí, desde luego. Pero tenemos que tener en cuenta que, desde mi punto de vista, cuando quieras trabajar la técnica con el levantador, para mí, primero va a explicarle el problema. Una vez se lo explicamos, si vemos que con eso no ha habido ningún resultado, que hay veces que pasa y es totalmente lógico, empezamos con las variantes, empezamos con los protocolos. Y muy importante es explicarle el porqué de esas dos cosas. Si no, realmente te aseguro que va a ser como si le programas cualquier otra cosa. Para mí es muy importante programarle algo que esté acorde a ese problema que queremos solucionar, pero muy importante explicarle qué es lo que queremos para que tenga el foco intencional y atencional en justo eso. Así que nada, dicho esto, un vídeo muy pero muy sencillo, simplemente para atajar cómo corregir ciertos aspectos técnicos
práctico que quería grabar un poquito para que, bueno, para la gente que a lo mejor no tuviese muy claro cómo atajar este problema con su atleta. Así que nada, dicho esto, si os gusta este tipo de vídeo y queréis que haga un caso práctico de analizando algunos levantamientos, simplemente con este tipo de guión en el que simplemente ataje problemas con una guía sistemática muy clara, bueno, aquí estoy y me lo decís por comentarios y seguramente lo hago. Así que nada, un besito y adiós.